Para hablarnos sobre el caso de mujeres acusadas de cometer algún delito y su legítima defensa, está en la línea la colaboradora de CIMAC, Anayeli García, a quien escuchamos con muchísimo gusto. Bienvenida, Anayeli, ¿cómo estás? Buenos días, José, Angélica. Así es, ahora que en México el combate a la corrupción será uno de los temas más relevantes de la agenda pública, es importante no dejar de lado lo que sucede en otros ámbitos de la vida pública, por ejemplo, en el sistema de justicia y en el Poder Judicial. Aquí, en este tema, diversas agrupaciones civiles han señalado la importancia de que en las investigaciones, procesos y resoluciones judiciales se eliminen las diferencias injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres, es decir, que se juzgue con perspectiva de género y sin estereotipos. Si buscamos ejemplos de casos en el sistema de justicia donde las mujeres son discriminadas, tratadas de manera distinta o se obstaculizan sus derechos, encontraremos varios casos. Ejemplos desde mujeres indígenas o en extrema pobreza encarceladas con penas excesivas por delitos menores como la venta de piratería o por transportar pequeñas cantidades de drogas sin siquiera beneficiarse o participar en las grandes estructuras del poder de estos delitos o del narcotráfico. Sin embargo, un tema poco explorado pero con importantes componentes de género son los casos de mujeres encarceladas por atacar, herir y en algunos casos hasta asesinar a sus agresores. Hombres conocidos o familiares que durante largo tiempo las dejaron o violentaron, o varones desconocidos que aprovecharon alguna ventaja y su poder para tratar de violarlas o asesinarlas. Estas mujeres que lograron sobrevivir a la violencia, que pudieron defenderse, se enfrentaron a un sistema que en vez de garantizar justicia, las castigó y criminalizó por hacer frente a la violencia extrema. En materia penal existe el concepto de legítima defensa. No obstante, es un término poco utilizado en los casos de delitos de lesiones cometidos por mujeres. A pesar de la falta de estadísticas sobre casos de legítima defensa, al menos en la Ciudad de México, se conocen historias de mujeres que pasaron de ser víctimas a victimarias. Los juzgadores consideraron que sus acciones para salvar su vida no fueron válidas ni justificadas. Esto sucedió en dos casos emblemáticos de los que los medios de comunicación han dado cuenta. El primero, el caso de Yakiri Rubio, una joven que en 2013 fue secuestrada por dos hombres. Uno de ellos la violó sexualmente. En el forcejeo, ella trató de defenderse y con la navaja con la que fue amagada logró herir a su agresor, quien murió minutos después. La autoridad no tomó en cuenta que ella fue víctima y prefirió dar prioridad a los derechos del agresor que había muerto. Otro caso similar fue el de Itzel, una jovencita que en 2017 fue violada por un hombre, también se defendió, al igual que Yakiri, y logró herir a quien la atacó primero. Ella también terminó en un proceso y encarcelada. Meses después, ambas jóvenes lograron salir de prisión gracias a su defensa legal y a la presión de la sociedad civil. Sin embargo, cuando ellas argumentaron legítima defensa, no se les creyó y se dijo que lo que habían hecho era un delito. Nunca se tomó en cuenta el contexto de violencia. Estos casos ponen dos temas sobre la mesa, dos pendientes que deben de estar analizándose en los próximos meses, ahora que comenzará un nuevo gobierno y que se implementarán nuevas políticas públicas. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, primero, la importancia de que los juzgadores dejen de basar sus decisiones en estereotipos y en la creencia de que las mujeres merecen ser víctimas de violencia. Y segundo, la necesidad de tomar acciones para que los varones no violenten a las mujeres y que las autoridades respondan a aquellas que denuncian, porque incluso muchas veces ellas acuden a los ministerios públicos antes de verse obligadas a salvar su vida, a defenderse o a enfrentar a un agresor. Hasta aquí mi comentario.